tal amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla todas las semanas de lo que llega a cine y a streaming. Esta semana en especial va a ser solamente a cine, no a streaming. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y que Enlace 13 me abra una semana más las puertas de este hermoso espacio para estar aquí y platicar de lo que más amamos, o sea, del cine. Como estamos en las instalaciones de Enlace 13, no olviden seguir Enlace 13 en todas las redes sociales, las cuales van a estar apareciendo por aquí abajo. Ya saben, en absolutamente todos puedes darle ahí su clic para que nos sigan, por favor, por ahí. Y también el teléfono, el WhatsApp 84-300-0013. Cualquier WhatsApp, cualquier cosita que necesiten o cualquier mensajito que tengan por ahí, pueden enviarlo rápidamente. También sigan a Sale el Jueves en YouTube. Ahí es muy importante que nos sigan porque la comunidad va creciendo y ahí vamos subiendo los fragmentitos de lo que va pasando por acá de cada una de las reseñas y tenemos esta conversación muy amena, muy de ida y vuelta, muy ambivalente. Entonces está padre, está muy padre que por ahí podamos tener muchísima comunicación. Y muchas gracias también a las personas que comparten nuestro contenido y que poco a poco va llegando a más lugares. Nos sorprende mucho que a veces vemos comentarios y nos dicen, nos estamos viendo desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, etcétera. Hay un comentario que nos hicieron de Brasil que tuvimos que traducir por ahí, pero muchísimas gracias por vernos. Esta semana sí hay noticias, una cosa muy rara aquí en Sale el Jueves que hay noticias. Entonces, ¿qué les parece si vamos primero con este bloquecito y ahorita regresamos? Y comenzamos con las noticias de Sale el Jueves. Son 3 y están bastante cargaditas. Lo primero, tenemos que hablar del tráiler de Los Cuatro Fantásticos, el tráiler final de Los Cuatro Fantásticos. La película, que parece ser el nuevo aire para el extenso proyecto cinematográfico de Marvel, revela su último tráiler, donde se dio a conocer lo que varios fanáticos ya especulaban. En el tráiler se presenta la llegada de Silver Surfer, interpretado por Julian Garner, anunciando la llegada de Galactus a la Tierra, y se revela el conflicto que enfrentarán los Cuatro Fantásticos para balancear la seguridad del universo y los primeros pasos del quinto integrante que llega a la familia. La cinta llegará a las pantallas grandes el próximo 25 de julio y se ha confirmado la participación del elenco en las siguientes 2 cintas de los Avengers, además de una secuela que llegará en 2028 con la siguiente fase del UCM. Esta película, sinceramente, está muy esperada por absolutamente todos los fanáticos de Marvel y por mí también. Yo no soy fanático de las películas de superhéroes últimamente, pero sí la quiero ver, sobre todo por el look and feel, como se le dice por ahí, que tiene esta cinta, muy ambientada en el pasado. Ya veremos cómo esta retro futurista por ahí puede ser algo, una mezcla interesante, aunque hay que decirlo, las primeras críticas o los primeros apuntes que han salido de críticos especializados dicen que no es la gran cosa y que es una película que más decepciona de lo que atrae. Entonces ya veremos qué sucede con Los Cuatro Fantásticos. No queda mucho, estamos a casi un mes de ver esta película y claro, por supuesto que hablaremos de ella aquí en Sale el Jueves. ¿Qué te parece? También hablamos de que las Bratz, ¿recuerdan estas muñecas? Las muñequitas estas que competían con Barbie, pues probablemente lleguen a la pantalla grande. Tiempo después del éxito de Barbie, la industria de los juguetes busca colocarse de nuevo en Hollywood. En esta ocasión, Bratz quiere su oportunidad de llegar a las pantallas grandes, respaldándose del nombre de Kim Kardashian, quien ha expresado su interés por formar parte del reparto, además de sumar su nombre a la producción ejecutiva de la cinta. La producción de Amazon MGM Studios aún no tiene un guión, solo una vaga idea medio redactada en papel. Se espera que al finalizar el guión se pueda llegar a un acuerdo para su financiamiento. Por ahora todo se encuentra en obra negra, con una pequeña esperanza de alcanzar a ver a la luz como Barbie lo hizo hace algunos años. Sinceramente yo creo que no va a funcionar una película de Bratz queriendo pegarle a lo que hizo Barbie, a menos de que lo hagan de esta forma un tanto social, podríamos decirlo, un poco actual. Probablemente por ahí pueda funcionar, pero lo dudo bastante. ¿Por qué? Por las personas que están detrás de esto. No tengo nada en contra de Kim Kardashian, pero tampoco es como una persona que sea muy preocupada por ciertas cosas o por esos aspectos sociales, entonces no creo. La voy a ver, si llega a producirse o a estar, pues tengo que para hablar de ella aquí, pero así como que muchas ganas tampoco. Y es como pensar que va a tener el mismo éxito cuando ni siquiera la muñeca lo tiene, o sea, el juguete no lo tiene. Entonces, bueno, habrá que esperar, habrá que ver. No auguro nada bueno para un live action de Bratz, aunque
todo está en puerta y todo está, como dicen aquí, en obra negra. ¿Qué te parecíamos con una tercera noticia? Porque si les gusta Jane Austen, esto les interesa. La nueva adaptación de un clásico de Jane Austen, Sensatez y Sentimiento, ha puesto a Daisy Edgar Jones a la cabeza para el rol protagonista. Así lo anunciaron Focus Features y Working Title Films. Estas productoras buscan replicar la fórmula de drama, romanticismo y época como lo hicieron con sus anteriores adaptaciones de la obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio de 2005 y Emma en 2020. Sin tener aún fecha de estreno, lo que podemos confirmar es que Georgia Oakley de Blue Jean, Expiación, Deseo y Pecado de 2007 estará en la silla de dirección y que en el pasado ha demostrado que puede llevar un drama de la talla de Jane Austen a las salas de cine. Hablar de Jane Austen es hablar de una de estas grandes escritoras, que poco a poco vamos a ir viendo más su filmografía, más bien su filmografía no, la forma en la que van adaptando al cine sus libros. Es interesante, sí, sobre todo para las personas que les gusta Orgullo y Prejuicio y también a los que les gustan los grandes dramas, aunque hay que decirlo, no es sencillo, no es fácil. Al ser dramas de época, son muy caros, muy caros de producir. La forma en la que los niveles de estética y de producción son muy elevados, entonces ya veremos, aunque si hay nombres que lo respalden, probablemente lleguen a un buen puerto, aunque sinceramente creo que son más bien unas películas de nicho. No estoy diciendo que no le gusten a todo el mundo, pero son de estas películas de nicho que si no estás muy interesado, si no te gusta la historia original o si no has leído la novela, no vas a conectar con ella, o si llegas a conectar va a ser más obligado que de ganas. Pero lo que va a pasar, va a pasar. Vamos a seguir viendo adaptaciones de Jane Austen y no creo que esto sea que a Hollywood se le estén acabando las ideas. Esta vez no va por ahí, va más como por un respeto. Creo que todos los libros o todas las historias que hizo Jane Austen en vida pues tienen que llegar bien a ser adaptadas bien, porque las nuevas generaciones deberían ver estos clásicos bien adaptaditos, bien hechos y en buena forma. Con esto, ¿qué les parece? Damos una pequeña pausa y regresamos ahorita a Sale el Jueves, porque tenemos que platicar de dos cintas interesantes, bastante interesantes. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque tenemos que platicar de Elio, la nueva cinta de Disney y Pixar. Desde 2006 que Disney compró Pixar, han puesto en pantalla un sinfín de cintas. Antes de esa fecha, Disney fungía solamente como distribuidora o como productor-distribuidor de las cintas, pero si tenemos que hablar de una gran cantidad de cintas que hicieron juntos, Toy Story, Monsters Inc., Cars, Wall-E, Buscando Nemo, y las que solamente como que distribuyó, pues las primeras de Toy Story. Pero también tenemos que platicar de algunos tropezones como Onward, Lightyear o Elemental de hace algunos años, que nos hablan de que es una productora que sabe hacer bien las cosas, o son un par de productoras que se juntan para hacer bien las cosas, pero que no siempre le atinan y que en los últimos años han tenido más tropezones que aciertos. Así llegamos a Elio, que viene después de Intensamente 2, o sea, Intensamente 2 fue el año pasado y Disney y Pixar se juntan ahora para Elio, que no sé ustedes, pero a mí me parece que esta cinta no tuvo el apoyo que siempre tiene de Disney y de Pixar. No fue tan anunciada, según yo, ni siquiera vi tantos trailers en ningún lado y nada más ni siquiera llega en temporada ya como de blockbuster. Está empezando apenas la temporada de blockbuster, pero se esperaría que esta cinta llegara un par de semanas más y no, llega justo cuando inicia, como si no le tuvieran mucha fe. Y es una cinta que lamentablemente, como nos ha acostumbrado Disney Plus, bien pudo haber llegado a esa plataforma y estaría bien. La experiencia que te da ir al cine a ver Elio no es muy grande, tampoco es la gran cosa. Está dirigido por Adrián Molina, el mismo codirector de Coco, y que va a dirigir Coco 2. No sabía que iba a haber una Coco 2 hasta que estaba escribiendo esto. Y que, según rumores, esta historia, Elio, adapta o busca rendir un cierto homenaje al pequeño youtuber Tommy11. No sé si lo recuerdan, este chico chileno que quiso ser famoso antes de fallecer. Creo que padecía cáncer, no estoy muy seguro de su padecimiento. Tenía un parche en el ojo el chico y que, bueno, él ganó el corazón de un montón de personas y logró ser famoso en internet. Bueno, aquí no es nada oficial, se dice que está un poco inspirado la historia, no la historia en forma, pero el personaje. Si bien no adapta su historia, sí hay como ciertos rasgos que nos hacen pensar que está en su honor. Y que aparte abre un paréntesis interesante, porque tal vez nos hubiera gustado muchísimo más ver esa historia, la historia de este niño, pero no. Aquí decidieron contarnos cómo un pequeño se obsesiona o está obsesionado con el espacio
y tiene que salvar al universo, lo cual está bien, está interesante, pero hay cosas dentro de la historia que no funcionan. Y antes de hablar de esas cosas que no funcionan, vámonos con una sinopsis. La cinta nos cuenta la historia de Helio, un niño de 11 años con una imaginación sin límites y una gran fascinación por los extraterrestres. Aunque tiene dificultades para encajar en su entorno, su vida da un giro inesperado cuando es trasplantado al espacio. Y por accidente lo confunden con un embajador galáctico de la Tierra. La historia es muy sencilla. Es un viaje del héroe muy sencillo, de un guión hecho por Julia Cho, Mark Hammer y Meg Jones, con una historia original, una historia pensada por el mismo director, Adrián Molina, y Madeline Sherfin y Dominic Shi. Cuando hay tantas personas pensando en una historia y metiéndole mano, por lo general a mí me parece que es un error porque hay muchas ideas que van encajando, pero aquí hay que decir algo bien. El viaje del héroe se completa muy bien de principio a fin. Las reglas del guionismo básico, más básico, funcional, se cumplen completamente. Hay una cantidad limitada de personajes humanos con arquetipos muy claros, un niño muy solitario, la tía protectora, hay que recordar que ese niño perdió a sus padres, los bullies de la clase o de su grupo. Hay como muchos arquetipos bien marcados, pero todo de una forma sumamente infantil que juega un poco con la inteligencia del espectador. Y eso es lo que peca Disney y Pixar. Tratan un poquito al espectador infantil o al espectador niño como si estuviera tonto. Como si tuvieran que darle una historia muy simplona, sí redonda, pero muy simplona para que funcionara. Y aquí los agujeros que mantiene la historia y que no cuentan bien o no explican bien los sucesos para que la historia sea más llevadera o sea más entendible, nos hacen querer ver como si nos dijeran, tú no preguntes, solo ríete. Que si te ríes, no te voy a decir que no, la historia es para eso, sí te ríes. Pero pese a ello, hay que decirlo también. El guión aborda la soledad, la amistad, la adaptación del futuro o cómo queremos a veces luchar contra ello, el cambio constante y todos estos valores que manejan Disney y Pixar. Eso lo hacen bien. El guión hace eso completamente sabiendo lo que tienen que hacer. Pero es una fórmula que en algún momento puede funcionar o funcionó, pero no sé si para las nuevas generaciones funcione. Y tampoco funciona para mí, que yo la fui a ver ya como grande después de tener todo este bagaje de años y años de ver películas desde Toy Story hasta ahorita con Pixar. Para mí el guión es como una forma muy simple de querer contar una historia cuando hemos tenido acercamientos más complejos a la forma en la que cuentan ellos las tramas, sobre todo la forma en la que Disney trata de hacer todo más infantil, pero sí se podría hacer de una manera más interesante. Actuaciones, pues obviamente aquí no hay actuaciones, es animación, pero tenemos voces. Las voces a las que se prestan para la cinta en inglés. El pequeño es hecho por Jonas Kirby. Su tía es Zoe Saldaña y también sale por ahí como una pequeña inteligencia, un robotcito, Yamela Jamil. En español no encontré exactamente quiénes son los que hicieron el doblaje, me encantaría mencionarlos, pero no los encontré. Y lo que tengo que decir, porque la vi en inglés, es que está bien. O sea, la forma en la que doblan o le dan la voz a estos personajes, pues es correcta. No se puede mencionar algo como en detrimento, porque pues es dar la voz a un personaje que no conocíamos. Entonces por ahí está bien. La dirección de Adrián Molina, que también estuvo apoyado por Madeline Sherfin, me parece que está bien. También estuvo por ahí Dominic Shi, que ella estuvo en Red. No sé si recuerdan esta película de un panda rojo gigante. Bueno, ella estuvo por ahí. La dirección está bien si la tomamos en cuenta como dirección de Disney y Pixar. No ofrece nada nuevo, nada fresco, pero básicamente está bien y se cuenta bien una historia, aunque tampoco es nada del otro mundo y nada que te vaya a volar la cabeza. Lo que nos hace ir a la fotografía de dos personas, Derek Williams y Jordan Rampel. Ambos, vuelvo a lo mismo, hacen las cosas bien, hacen su tarea para que la cinta se vea como se tiene que ver en pantalla grande bien, pero repito, si esto hubiera llegado a Disney Plus gratis a la plataforma o si ya la pagas, hubiera funcionado exactamente igual. Lo que nos hace movernos a la música, que es un apartado. No sé si recuerdan que en las películas de Pixar y Disney siempre hay un pequeño leitmotiv. Un leitmotiv que nos recuerda a la cinta, como por ejemplo en Toy Story o el Inside Out, intensamente, el tin, tin, tiriririn, tin. Bueno, ese no hay aquí. Aquí no hay una cancioncita que nos recordemos o que sea muy llegadora. La música está hecha por Rob Simonsen, que raro, porque ha hecho música para un montón de películas como Deadpool and Wolverine, Romper el Círculo, La ballena de Darren Aronofsky, 500 días con ella, entre un montón de cintas más. Sabe perfectamente cómo darle matices a las
cintas para que lleguen a generar el sentimiento que supone que deberían generar, pero aquí sinceramente yo lo vi desdibujado, no encontré alguna música que fuera algo muy, muy memorable. Antes de ir a una calificación, quisiera decir que muchos dicen por ahí que óiganme, Pixar viene de un gran bache después de presentar películas como Luca, por ejemplo, o cositas así que no fueron tan grandes. No creo que esta sea una decepción, no creo que Elio sea la peor película que he visto, pero tampoco creo que sea lo que Pixar hace o nos tenía acostumbrados a hacer. Para mí, esta cinta merece un 6 cerrado en calificación, lo cual no es tal cual una calificación reprobada, pero tampoco es algo memorable. Salí del cine, ya la olvidé, no la voy a recomendar a nadie más para que la vea y va a pasar sin pena ni gloria. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar de una película de zombies? Estamos de regreso en Sale el Jueves. ¿Por qué tenemos que platicar de 28 años después? Para hablar de esta cinta, primero, obviamente, tenemos que hablar de 28 días después. Una película que estrenó en 2002 y que revolucionó la forma en la que las cintas de zombies se hacían, se distribuían y eran entendidas. Este tipo de historias son muy, muy antiguas, pero a partir de aquí hubo un gran boom, un nuevo boom para este tipo de cintas. Un auge que vimos, obviamente, con series y películas, o películas como El Amanecer de los Muertos o Resident Evil, que Resident Evil también es de 2002, pero que después de ahí evolucionó diferente, o por ejemplo The Walking Dead. De hecho, hay una gran similitud entre, sobre todo el inicio de 28 días después y The Walking Dead. Pero 28 días después estaba dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Dos grandes figuras que en ese momento, en el 2002, no eran tan grandes, sí, un poco, pero no eran tan famosos, aunque Danny Boyle sí, la verdad, sinceramente, que la verdad tomaron el pretexto de los zombies que vienen hablándose de los zombies en el cine desde 1932 con White Zombie, pero aquí le dieron un enfoque diferente, un enfoque muchísimo más orgánico de un qué pasaría si, o un más del lado de que los verdaderos monstruos por lo general somos los humanos y tal vez no los zombies. Recordemos que para ese momento de la cinta, en el 2002, Danny Boyle ya venía de haber dirigido, por ejemplo, Trainspotting o La Playa, dos grandes cintas que les recomiendo muchísimo, y que nadie esperaba que hiciera una película de zombies ambientada en Gran Bretaña, pero lo hizo. Luego tuvimos una segunda parte con 28 semanas después, donde ni Danny Boyle ni Alex Garland estuvieron trabajando en ella, tal vez sí como productores, pero no metieron mano ni escritura ni dirección, y fue un poco una decepción esta segunda parte. ¿Por qué decepción? Porque cambió el paradigma de lo que venían manejando Alex Garland y Danny Boyle. La cámara era diferente, recordemos que 28 días después se grabó con una Handycam, casi pensando en cómo se grabaría una película durante un apocalipsis zombie, y aquí no, aquí fue ya muchísimo más peliculesco, muy hollywoodesco, lo que hicieron para la segunda parte, para 28 semanas después. Así llegamos a 28 años después, el regreso del guionista, del director a la historia, y esta película ha dividido a la crítica, a los amantes de la saga y al público en general. No es por defenderla antes de hablar de ella, pero creo que se nos olvida que esta trilogía habla muchísimo más del horror humano de forma muy específica, con historias muy específicas y concretas, que de ámbitos más generales o amplios. A los que esperan que esto expanda la historia de una forma en la que nos expliquen orígenes de que, el virus viene de tal lado, que ya lo sabemos de dónde viene en 28 días después, pero que nos explique mucho más la génesis o el cómo o el por qué, no va a pasar. Eso no va a pasar. Aquí las causas y los porqués no nos los van a explicar, pero creo que no son necesarios, porque ni Alex Garland, como escritor que regresa aquí, ni Danny Boyle quieren hacer eso, quieren darle otro enfoque completamente. Yo siempre he dicho que las secuelas no son necesarias y no lo son, sinceramente no lo son, pero aquí el regreso de los creadores de la saga lo hace por lo menos algo pertinente o algo que puede darle una palomita y decir, por ahí te la doy por buena.
Antes de comenzar a hablar de la cinta, vamos con una sinopsis. 28 años después de que un letal virus escapara de un laboratorio en Cambridge, los pocos sobrevivientes luchan por mantenerse con vida en un mundo devastado. En una pequeña isla fortificada con madera y piedra, un grupo resiste entre la incertidumbre y el miedo, pero cuando Jamie y su hijo Spike se aventuran en una misión al territorio británico, se enfrentarán a secretos enterrados, paisajes asombrosos y a los horrores que aún acechan más allá de su refugio. Si quieres pensar en esta película como una continuación, está bien. Y si no, también. ¿Por qué? Porque sí toma cosas de la saga. Estamos hablando que habla de 28 años después de lo que pasó. Pero Alex Garland y Danny Boyle lo que buscan es llevar la historia muchísimo más allá. Vuelven a estructurar lo mismo casi que hicieron en la película 1, en 28 días después. Pero ahora tal vez con menos zombies o con menos atacantes. Agregan cosas interesantes como el zombie alfa. Y hacen que toda la historia gire en un entorno un poco más íntimo, más familiar, pero ya lo habíamos visto también en la 1, todo era muchísimo más contenido, lo cual se agradece. Se agradece porque historias de zombies hay un montón y también ya las hemos visto cómo intentan resolver y que haya una cura. Aquí no, aquí intentamos que todo sea muchísimo más contenido. Cuando estos dos personajes salen de la isla, Jamie y Spike, y lo que buscan es curar a la madre, bueno, Spike quiere curar a su madre y llevarla con un doctor en un lugar remoto, toda la historia empieza a girar de una forma diferente, pero lineal, y vuelvo a hablar siempre del viaje del héroe, porque aquí lo hay, es un ida y vuelta, es un ida y venida en esta historia muy básica, pero también hay que hablar del final. El final, entiendo que muchas personas lo estén odiando y pausa, si quieren pensar en esto como un spoiler y no han visto la cinta, pónganle pausa y luego regresan porque sí voy a soltar un pequeño spoiler. El final habla de cómo estos salvadores que llegan a ayudar a Spike en un momento en el que ella está solo, que son los Jimmys o la pandilla de los Jimmys, se ven como unos ciertos salvadores para ayudarle a este pequeño. Pero si indagamos un poquito en la historia de por qué está esto metido, nos habla de Jimmy Savile, que era un presentador británico de la vida real, el cual confesó mucho tiempo después que fue perpetrador de abuso en contra de menores. Es lo más que puedo decir sin que esto sea censurado. ¿Qué quiere decir esto? Que el símil que quiere hacer la cinta con esta historia real, porque los personajes que aparecen en la cinta se visten como este personaje real, nos habla de que el verdadero horror del humano es eso, el horror que podemos generar nosotros, y no una tierra con zombies. Eso es lo que quiere decir esta cinta, y entiendo que si ves la película sin entender esto, sin saber esto, el final puede parecerte lo peor y decir, es que el guión arruinó completamente la cinta con el final, pero no es así, se los juro que tiene muchísimo sentido. Cerramos los spoilers y nos vamos con las actuaciones. En las actuaciones tenemos a un elenco bastante interesante. Alfie Williams es el pequeño niño, Judy Comer, Aaron Taylor Johnson, que le dan de nuevo una oportunidad para salir en pantalla grande, y Ralph Fiennes. Estos cuatro personajes son los que más llevan la cinta. Ralph Fiennes ojalá lo hubiéramos visto muchísimo más durante toda la película, pero tiene un espacio muy pequeño de tiempo, muy pequeño, son 25 o 30 minutos en lo que sale. Su personaje como Ian Kelson, como el doctor, en verdad me parece muy interesante, y la gran excepción para mí es Aaron Taylor Johnson. Yo no sé por qué le siguen dando papeles a Aaron Taylor Johnson cuando ha demostrado que pues sí está guapo y sí lo que ustedes quieran, pero hasta ahí, de actuar, en Tren Bala también fue una decepción. Lo más que me ha gustado de él es Kick-Ass, en Craven también fue una decepción, y aquí no es que lo haga mal, pero está interpretándose al mismo. Parece un hombre barbón, grande, enojón, que golpea paredes. Básicamente es eso. Las actuaciones están relativamente bien. Alfie Williams creo que se lleva la película, es un buen actor niño, pero Ralph Fiennes, después de que lo vimos en Cónclave el año pasado y con lo que lo hemos visto hacer en últimos años en La Cocina, o El Chef, no me acuerdo cómo se llama esa película, creo que era La Cocina, The Kitchen, sí. Creo que está muy marcado en nuestra conciencia, y aparte pues es el mismísimo Voldemort, entonces creo que es un gran actor que merece muchísimo más apoyo. Hablando de la dirección rápidamente, Danny Boyle sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay que decirlo, esta cinta está hecha con muchos iPhones o con un iPhone, y se nota en las escenas en las que se expresa muchísimo más la fotografía, se deja ir con todo, la forma en la que hay tomas holandesas que son muy Danny Boylescas, se agradece muchísimo, y aquí regresa con marchas
muy cargadas a ser Danny Boyle siendo Danny Boyle, que va pegado con la fotografía, una fotografía de Anthony Dodd Mantle, que ha trabajado muchísimo con el director, con Danny Boyle, en Pistol, que es la pequeña serie que adapta la historia de los Sex Pistols, 127 horas, también estuvo en El Anticristo con Lars von Trier y estuvo en Quisiera ser millonario. La fotografía, a pesar de estar hecha con un iPhone, sinceramente está hecha muy bien. No sé si han visto esta fotografía en la que hay muchos iPhones alrededor de un zombie que está caminando. Cuando vean la cinta van a entender por qué están grabadas así estas tomas. Es muy interesante la forma y no dudo que esta fotografía la vayan a copiar en otras cintas. La música es un apartado bastante interesante y el cual es uno de los más destacables para mí, de Young Fathers, una banda de hip hop de Edimburgo, la cual si no han escuchado, por favor, escúchenla, porque aparte de ser siniestra, acompaña muy bien a las imágenes. Tal vez al final, con la última canción que aparece, creo que no es de ellos, ahí sí rompe con lo que nos venían contando, pero aún así vale la pena. Antes de ir a la calificación, quiero decir que si esperabas que esta cinta fuera una continuación directa, tal vez de 28 días después, porque hay algunas personas que están diciendo que no tomen en cuenta los eventos de 28 semanas después. Sí los tomen en cuenta, de hecho hay unas escenas de 28 años después en esta cinta. Pero si esperabas que fuera una secuela directa y que hubiera los mismos personajes, no va por ahí, pero tampoco arruina la experiencia y tampoco arruina la saga. Y recordemos que va a haber una cuarta parte, la cual va a ser estrenada en exactamente 28 semanas. Mi calificación para esta cinta es un 7 cerrado. Me parece una película arriesgada por la forma en la que está hecha, que no decepciona y que si te gusta la saga, si a mí me dieran a escoger en cómo la rankearía, 28 años después es mi favorita, luego esta, 28 años después, y la que menos me gusta, 28 semanas después. Entonces, si tienes oportunidad de ir a verla a las salas de cine, por favor, corre a hacerlo. Con esto, terminamos esta semana, sale el jueves. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Enlace 13 también por prestarnos este hermoso espacio. También a mis compañeros que hacen realidad este programa. En verdad no saben la labor titánica que hacen cada semana para que esto suceda. Ya saben, las redes sociales de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo. Pueden seguirnos en absolutamente todas, y el teléfono, el WhatsApp 844-300-0013 para cualquier mensajito. Sigan hasta el jueves en YouTube, va a estar apareciendo también por aquí el YouTube para que nos sigan. ¿Y qué les parece si ustedes y yo tenemos una cita por acá para hablar de cine el próximo jueves?